Ahí va. Eh, Buenos días, tardes y noches, compañeras, compañeros y maestros que se encuentren viendo esta entrevista. El día de hoy, mis compañeros Eden Reyes, Yusiel Peniche Rodríguez, Andrea Sachiñas y su servidora Shelly Jiménez, le estaremos realizando una entrevista a nuestro profesor, que es un honor tenerlo aquí, al profesor Alfonso Morales, Gustavo Alfonso Morales Sánchez. Pues esta entrevista, para explicarles un poquito el contexto, es por parte de la materia de vinculación académica y profesional, y a continuación le daremos una breve semblanza sobre el profesor. Para comenzar, para presentar al profesor, este es maestro en Cooperación Internacional, Políticas Públicas para la Agenda 2030 por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es coordinador de la licenciatura en Derecho en la Universidad Cuepa. Anteriormente fue profesor titular de América Latina y Filosofía del Derecho y Pensamiento Complejo en nuestro Instituto Rosario Castellanos. Es profesor adjunto de Derecho Internacional, Privado y Política Exterior de México junto con la FCPIS y la UNAM. Por otro lado, también es asociado del programa académico del International Summer School, Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi del 2016, asistente de investigación para el CONACYT de 2017 a 2020, investigador invitado por la Universidad de Zagreb en Croacia en 2017, coordinador de bancas compartidas en el programa Juventudes 2030 y también del Fondo de Naciones, Naciones Unidas para la Población 2018 a la fecha. Actualmente coordina el equipo de investigación en My World México y participa activamente en el grupo de investigación joven del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, Argentina, y del Global Space Hub en Suecia. Bueno, buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy antes de preguntar todo esto? Bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes, porque primero que nada estoy muy contento de volverlos a ver. Siempre me entusiasma mucho volver a ver las caras conocidas, pero sobre todo personas que me marcaron mucho. Y en su caso, su grupo, recuerdo que fue uno de los más bonitos que he tenido para impartir clases, así que estoy muy contento de poder estar con ustedes. Pues muchas gracias, profe. Y ya para empezar con esta entrevista, más que nada, pues ahora sí empezar con lo bueno, con la carnita, diría un profesor por ahí que tuvimos. ¿Por qué usted escogió las relaciones internacionales? ¿Qué fue esto que le llamó la atención? Que dijo, bueno, de aquí soy, de aquí algo me llama, algo es para mí. Muchas gracias por la pregunta. Siempre es una pregunta bien interesante. La forma en la cual yo llegué a la CRI fue muy particular. Yo ya estaba en el último año de la carrera en Derecho y estaba escribiendo la tesis de licenciatura, que fue justamente sobre patrimonio edificado, sobre patrimonio histórico de la humanidad, específicamente el caso de la ciudad de Puebla. Y me di cuenta, o me percaté justamente de que había muchas cosas que yo no entendía para poder explicar un fenómeno tan complejo, tan diverso y sobre todo tan particular como puede ser justamente el patrimonio histórico de la humanidad. Entonces fue ahí cuando, revisando mucha información y sobre todo revisando muchos textos, me di cuenta de que para la formación de un abogado, conocer todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional, con los foros internacionales, organismos internacionales, pues es todo un reto, porque es todo un lenguaje bien distinto al que nosotros estamos acostumbrados como abogados. Fue entonces ahí que dije, ok, bueno, aquí me llama algo la atención. Dije, voy a tratar de acercarme y me propuse justamente estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, por ahí, a diferencia a lo mejor de muchos colegas que llegaron a RI pues por una curiosidad, por interés genuino, en mi caso fue porque yo no entendía exactamente a qué se refería, por ejemplo, la UNESCO cuando hablaba acerca de ciertos acuerdos, o qué implicaba, por ejemplo, que existiera un tratado en alguna materia, por ejemplo, de cooperación artística o de cooperación cultural.
Y eso me llevó justamente a estudiar RI. Entonces, también por esos años recuerdo que participaba mucho de algunos modelos de Naciones Unidas, lo cual también me hizo sentir cierta curiosidad por la posición de México en el exterior. Y bueno, ya conforme fue avanzando el tiempo, pues surgieron otras cosas. Siempre pasan otras cosas y lo que fue, digamos, el pivote para entrarle a las relaciones internacionales, digamos, se quedó ahí como una duda resuelta y se abrieron muchas otras dudas. Pero esa fue la forma en la cual llegué a las relaciones internacionales. De hecho, yo les puedo decir, chicos, que en mis tiempos no sabía qué eran las relaciones internacionales, ni como disciplina, ni como carrera. Y bueno, ya viendo o echando la mirada atrás, creo que si hubiera tenido la oportunidad de saber que existía una carrera que era relaciones internacionales, probablemente la habría escogido por sobre derecho, sin lugar a dudas. Pero bueno, todo ese camino tuve que recorrerlo para después descubrir que mi vocación estaba justamente en las relaciones internacionales. Ok, profe. Bueno, eso nos lleva, bueno, la segunda pregunta tiene igual muchísima relación, es sobre qué expectativas tenía de relaciones internacionales y el momento de entrar fue lo que él esperaba, fue realmente lo que esperaba o, no, o cambió su perspectiva o también como usted dijo, aclaró sus dudas. Híjole, de expectativas yo creo que las tenía todas. Y tal vez en mi caso muy particular, el tener esa, o sea, el haber pasado por una carrera anteriormente, pues ya me daba como una de forma muy distinta de ver la carrera. Quizás muchos de mis compañeros en aquel entonces, que era su primera carrera o que recién estaban ingresando a la carrera, pues tenían una idea de que RI era todo y era nada al mismo tiempo. Y en mi caso en particular, creo que empecé justo con una expectativa de voy a tratar de solucionar estas dudas de carácter jurídico. Después me di cuenta de que Rey es muy amplio y entonces ahí entraron otras dudas, o mejor dicho, otras expectativas que tenían que ver, por ejemplo, con todo esto que discute Naciones Unidas, cómo se aterriza, o sea, cómo se lleva a la práctica en el día a día, cómo afecta a las personas el que México se posicione sobre un tema en la Asamblea General, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas expectativas yo tenía de, uno, conocer en general qué implica para un país relacionarse con otros o con otros organismos internacionales, número uno. Número dos, pues cómo se vive en el día a día, que eso también creo que hasta la fecha sigue siendo una de mis principales inquietudes. Me parece muy valioso que existan estudios del marco general de las relaciones internacionales, pero cuando nosotros somos capaces de transmitir eso al día a día de cualquier persona, es ahí donde creo que también tiene su valor o su peso justamente de hacer reír. Esas eran mis expectativas. Probablemente hacia el final de la carrera me quedé con muchas ganas de haber explorado un poco más los estudios regionales, todo lo que tiene que ver justamente, particularmente con Asia, pero bueno, mis expectativas realmente se satisfacieron de una manera que yo jamás habría imaginado. Creo que es una carrera súper amplia y que por suerte también tuve maestros muy buenos que supieron enfocarla y encauzarla. Así que por ahí también las expectativas eran grandes, muy amplias, pero creo que también tuve la suerte de estar muy bien acompañado en todo momento. Es muy extenso todos los materiales de estudio que llegamos a tener en nuestras manos y eso también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más le desagrada de nuestro ámbito de estudio, por así decirlo? Muy buena pregunta. Creo que lo que más me gusta de las relaciones internacionales, en general como disciplina, es la forma en la cual algo que a veces nos parece tan lejano, digo, ahorita que estamos justamente con el asunto de Ucrania-Rusia, llega a tener un impacto en nuestra vida diaria. Entonces, a lo mejor cuando se pensó crear una carrera que se llama Relaciones Internacionales, es decir, no en México, sino en general a nivel internacional, a nivel disciplinario, creo que nadie se imaginó que en algún momento eso también tendría o sería una herramienta importante para explicar esos fenómenos tan amplios. Eso es lo que más me gusta. Eh, Obviamente necesitamos estudiar mucho para poder hacer esas explicaciones de forma sencilla y que tampoco suenen a teorías de la conspiración, pero eso es lo que más me gusta. Y ya que hablamos justamente de teorías de la conspiración, creo que eso es lo que menos me gusta de la carrera. De hecho, hay dos cosas que no me gustan de la carrera. La número uno es eso, que a veces la falta justamente de
profundidad en el estudio o en las explicaciones que necesitamos, pues nos llevan a, no sé, a afirmar cosas tan atrevidas como, bueno, es que la guerra en Ucrania se venía pensando desde, no sé, desde los años 50 y por eso, y como queremos, no sé, tener un país pobre, pues por eso se empezó la guerra en Ucrania, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Creo que hay una línea muy delgada entre información y desinformación y creo que RI a veces, cuando no se toma en serio, puede caer en eso. La segunda cosa que no me gusta del todo es que relaciones internacionales es una cosa y negocios internacionales es otra cosa completamente distinta. No creo que esté mal, ni mucho menos, que tengamos una formación económica en nuestra disciplina. Creo que es necesario. El problema quizás es que nosotros como estudiantes y a veces también nuestros profesores nos invitan a pensar que la carrera tiene que comportarse como negocios internacionales. Y eso es lo que no me gusta, porque si nosotros quisiéramos trabajar en aduanas o si quisiéramos trabajar, por ejemplo, en navieras, que está bien, también es una muy válida salida profesional, habríamos escogido otra carrera. Pero relaciones internacionales tiene un foco de atención muy específico y es político y es social. Y eso creo que cuando lo perdemos de vista, pues hace que la materia parezca como eso, un popurrí de un montón de cosas que no tienen coherencia. Y a mí me gustaría muchísimo que siempre podamos retomar ese aspecto, lo político y lo social de nuestra carrera. Perdón, había prendido el audio. Espero me escuchen muy bien. Y sí, como comenta, yo te he visto que por desgracia no profundizamos tanto como lo haría un historiador o lo haría un geógrafo, ¿no? En este caso creo que es muy importante tener eso en cuenta, pero pues siempre irnos por el área de especialidad que a nosotros nos interesa cubrir. Igualmente, la siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles retos tuvo frente a durante su vida académica, ¿qué retos tuvo? Yo tuve un profesor que era muy exigente en, ¿cómo se llama? En economía internacional y creo que ese fue uno de mis grandes retos. Todo lo que tiene que ver con economía siempre ha sido muy difícil para mí de entender. No porque crea que es un lenguaje diferente, ni mucho menos, es que no estoy acostumbrado, ¿no? De por sí cuadrado por ser abogado y luego diverso por ser también internacionalista, todo lo que era de economía siempre me costó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Eso yo creo que fue uno de los retos más importantes, tratar de volver a asimilar la economía dentro de mis conocimientos. El otro reto, dentro de lo académico, probablemente también tiene que ver con algo que traía muy marcado pues desde derecho y era la memoria. En derecho, que no es la mejor forma de estudiar, pero creo que es algo, digamos, clásico en todas las escuelas, es que tenemos que memorizar cosas. Y en RI, por suerte, encontré profesores que me invitaban a hacer todo lo contrario, a no memorizar y tratar de abrir un poco la reflexión, tratar justamente de pensar, le voy a poner así, fuera de la caja, y pensar en explicaciones que no tuvieran que ver con cosas de memoria. Digo, nuestra disciplina cambia así de rápido. Entonces, eso fue un reto muy grande para mí, aprender a pensar, literalmente aprender a pensar, no a memorizar, sino a buscar explicaciones, a sustentar explicaciones, ¿no? Eso creo que fue lo más complicado. Eh, Digo, aquí vale la pena mencionarlo, no fue un reto, por ejemplo, acercarme a textos en otros idiomas porque, por suerte, ¿no? A nivel de privilegio, pude aprender inglés a una edad temprana, entonces, bueno, leer textos en inglés no se me dificulta en lo absoluto, pero sé que también es un reto presente en la carrera. Sé que es algo que tenemos que aprender a sobrellevar. En mi caso no fue así, pero también creo que es un reto que siempre está presente en la vida académica. Sí, como usted dice, siempre va a haber estos retos personales y a lo mejor también a nivel grupo, a nivel escuela, pero bueno, yo creo, soy fiel creyente de que todas estas trabas, estas piedras, pues nos llevan al camino que tenemos que seguir, ¿no? Y a lo mejor a veces sentimos, no, esto no me conviene, esto no, nos sentimos muchas veces decepcionados hasta de nosotros mismos, de a veces no alcanzar una expectativa, pero es porque a lo mejor y no teníamos que seguir ese camino, ¿no? Como usted dice, yo no le entendía nada de economía, porque pues para usted no era la economía, ¿no? Para usted era otra cosa, o sea, lo de las regiones que nos comentaba, o sea, porque para usted eso era lo que realmente
le importaba, le llamaba la atención. Y como internacionalistas, creo que es eso, ¿no? O sea, no enfocarnos en, yo quiero hablar sobre esto, y así no le dé una, yo quiero hablar sobre esto, pues a lo mejor y sí, pero ¿qué es lo que te interesa, no? ¿Qué es lo que quieres aportar, lo que tú puedes dar más allá? Y estos retos que se nos presentan en la vida académica también nos ayudan pues en la vida laboral a un futuro. Y es aquí donde le queremos preguntar cómo inició su vida laboral, cómo empezó a relacionarla con esto, con las relaciones internacionales. ¿Cuál fue ese pequeño paso que dijo, bueno, a lo mejor y si mando aquí mi currículum, quedo, ¿no? Y quedó, no sé, eso estaría muy interesante saberlo. Bien, bueno, pues como yo les cuento ahorita, mi paso por RI comenzó después de haber terminado Derecho. Entonces, para entonces yo ya había pasado por ser pasante de un despacho de abogados, ya había también pasado justamente por ser funcionario público en el gobierno del estado de Puebla, pero mi primer acercamiento con RI fue con una organización no gubernamental que se llama ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. De hecho, no sé si todavía, pero sus oficinas están a la vuelta del Palacio de Bellas Artes. Uno ve el edificio, porque de hecho está en la Friki Plaza, y uno jamás creería que ahí hay una organización no gubernamental, pero bueno. Ahí mandé justamente mi CV y dije, bueno, tengo interés justamente de meterme a asuntos no relacionados con el medio ambiente. Honestamente, el medio ambiente también es un tema que no es que no me interese, pero no forma parte de mis prioridades, digamos, académicas, así que no sé mucho, pero me interesaba justamente estar en el área de vinculación institucional. Y tuve la suerte de que quien estaba en ese entonces al frente, que era un arqueólogo, Julio Ruiz, dijo, bueno, ok, este muchacho pues sabe algo de relaciones internacionales, nos sirve. Y ahí, ese fue mi primer acercamiento justamente ya a un trabajo formal, ¿no? De carácter o relacionado pues con las relaciones internacionales. De ahí estuve pasando a varias cosas, pero creo que el primer reto fue justo, vuelvo a lo mismo, entender que algo que era tan sencillo como, por ejemplo, vamos a hacer un foro, me decía Julio Ruiz, vamos a hacer un foro, Alfonso, sobre conservación de las redes forestales en el norte del país. Decía, mira, como abogado yo te diría que eso es muy difícil y que no tiene ningún sentido, ¿no? Que un foro no sirve de nada. Pero desde la CRI tenía otras explicaciones. Ok, ¿quiénes van a participar? ¿Qué es lo que van a aportar? ¿Qué compromisos se van a adoptar? ¿En el marco de qué se va a realizar? Y eso fue muy interesante, fue una muy buena experiencia. Aunque también, ¿no? Dado que la pregunta justamente es cuáles fueron los primeros retos de la vida académica, también fue darme cuenta de que todo lo que aprendemos en RI es sumamente útil. Parece a veces, como decía su compañera Andrea, que vemos tantas cosas y uno dice, ¿y esto cómo lo ordeno? Pero es cosa, no sé si sea así tan fácil, pero es cosa como de tomarse un minuto, respirar y decir, a ver, todo lo que he visto en la carrera tiene que encajar en algún lado. ¿Cómo lo hago? Lo jurídico, para poder explicar cuáles son las reglas o lo que sí y lo que no está permitido en un caso específico. Las regiones, para saber exactamente cómo se mueven ciertos actores. Por ejemplo, de ese foro participaban países de América Central y aunque no son tan distintos a nosotros en México, por supuesto que tienen retos muy particulares, tienen una historia que, por ejemplo, a lo mejor el encargado de El Salvador no se entiende muy bien, por ejemplo, con el encargado de Nicaragua, en fin. La economía, a lo mejor es lo que menos se vio presente en esa ocasión, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la política exterior, lo mismo. Bueno, hay algunas cosas que sí se pueden, hay otras cosas que no se pueden. El Salvador quiere esto, pero México quiere otra cosa. Hay que buscar los puntos de encuentro. Entonces, esa primera parte fue un muy buen desafío para la vida académica, para la vida profesional, perdón, ya como internacionalista. Y de ahí en fuera, pues bueno, creo que también actualmente me llama más la atención justo el tema de la consultoría, que hay muchas oportunidades también para los internacionalistas en esa área. El ver justamente qué necesitan los organismos no gubernamentales u organizaciones internacionales en nuestro país y hacer propuestas. Bueno, por decir, ¿no? La GIZ necesita un estudio de tal cosa. Perfecto, yo que soy internacionalista sé hacerlo y voy a hacer una propuesta. Entonces, creo que los primeros retos es también quitarnos justamente esa idea de sé todo y no sé nada. No, sé un montón de cosas, como dice su compañero, a lo mejor no con la profundidad que tiene un historiador, pero el hecho de ser o de tener una formación interdisciplinaria nos permite abordar el problema desde muchas perspectivas, pero lo más importante también saber reconocer hasta qué punto.
¿no? Entonces, por ejemplo, habrá veces en las cuales como internacionalistas tendremos que decir, ok, puedo plantear una solución a este problema, pero hasta acá. A partir de aquí necesito la colaboración de otros estudiosos de otras disciplinas. Y eso me parece muy valioso. Por ahí, y es una crítica que siempre hago, el abogado siempre asume que sabe todo. Y no es así. Y creo que el internacionalista es mucho más humilde, pero al mismo tiempo que no es una humildad de yo no sé hacer nada. Al contrario, sé hacer muchas cosas, pero también sé reconocer en qué momento pedir ayuda. Y eso también me parece muy importante. Ay, Jus, perdón por interrumpirte, pero es que no te escuchas otra vez. No sé si moviste tu cable. Entonces, ¿Me escuchan ahí? ya. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, una disculpa. Bueno, lo que decía era de que yo al notar de la carrera es que muchos profesores nos dicen que por ser una carrera que tiene mucha relación con otras disciplinas, pues podemos tener oportunidades en varias ramas, ya sean embajadas, organizaciones, pero algo que yo he notado es que, por ejemplo, como usted decía, necesitamos saber como que de todo, aunque sea un poco, y muchos tienen interés ya sea en el comercio, pero por ejemplo no tanto ya sea hablando como en derechos humanos, historia. Y está bien, como nos decían, pues es una carrera que tiene muchas disciplinas y ahora sí que nos queremos enfocar a algo que sea de nuestro interés, pero aquí yo le pregunto que alguien que quiere estudiar relaciones internacionales, a consideración de usted, ¿qué tipo de perfil tendría que cumplir o tomar en cuenta? Muy interesante pregunta y voy a tratar de partir de lo último que dije en la respuesta anterior. Yo creo que el perfil que tiene que tener un internacionalista es el de alguien que en principio tiene que aprender a hacer equipo, ¿no? Eh, Voy a pensar en un escenario imaginario. Ustedes cuatro, Andrea, Yusiel, Cher, Eden, ustedes tienen perfiles completamente distintos, personales y profesionales. Entonces vamos a suponer que cada uno de ustedes tuviera un área de especialidad dentro de la CRI. Eso, si no se sabe aprovechar de la mejor manera, pues pasa por ser cuatro perfiles muy buenos, interesantes, pero aislados. Y creo yo que el internacionalista, una de las cosas que más tendría que incorporar en su perfil es justamente aprender a trabajar en equipo. Que, a ver, las universidades siempre vamos a decir que necesitamos aprender a hacer equipo y demás, y creo que no hemos sabido implementarlo correctamente. Lo digo también con honestidad como profesor. Aprender a trabajar en equipo es reconocer que uno tiene cierto expertise en una cosa, en alguna disciplina, en algún área, que nuestro compañero va a tener otra expertise en otra. Todos vamos a conversar sobre un problema que se nos está presentando y trataremos de dar la mejor solución posible. Tal vez no la perfecta, pero la mejor posible. Esa sería la segunda cosa que como internacionalistas y en general como profesionistas también tenemos que aprender y es abandonar la perfección. Yo no sé si sea un problema en general de las relaciones internacionales, pero muchos de mis compañeros y compañeras sobre todo, queridas compañeras, éramos muy perfeccionistas todas. Y entonces, pues bueno, eso a veces impedía hacer lo más importante que es empezar cualquier cosa. Entonces, pues nada, creo que ese perfil es una de las cosas que más necesita el internacionalista. Número uno, aprender a ser equipo. Número dos, no ser perfeccionista. Número tres, y que no es cosa menor, mantener la curiosidad del inicio. Es decir, cuando iniciamos RI, creo que siempre, toda carrera, pero específicamente RI, tenemos un montón de dudas, inquietudes, somos curiosos, queremos aprender todo.
Tal vez a lo mejor ya conforme pasa la vida y conforme pasan los años de carrera, se nos va quitando esa inquietud. Y creo que el internacionalista tendría que ser curioso por naturaleza. Es decir, ok, no sé de esto, lo investigo. Esto no me interesa. Pues entonces utilizo la herramienta de trabajo en equipo y le pregunto a quien sí es curioso en esa área y tratar justamente de ofrecer, una vez más, la mejor solución posible. Esas tres cosas a mí me parecen fundamentales, independientemente del perfil profesional que se quiera ver o que se quiera analizar, pero en el internacionalista creo que se presenta más por las características que ya discutimos. Vemos muchas áreas del conocimiento, todas queremos abordarla de la mejor manera posible, a veces en su totalidad, y es imposible. Así que bueno, hay que hacer equipo, preguntarle a quién sabe, hay que aprender justamente a reconocer cuándo sí, cuándo no, y lo más importante, a nunca dejar de ser curioso, ¿no? Ese sería el perfil que, ya sea que estén estudiando, ya sea que estén egresando, eso sería súper importante tenerlo siempre presente. Muy importante recalcar pues todas las áreas de estudio que a veces pues nos llena de tanta información que simplemente o no podemos tomar toda o no podemos continuar con el proceso de toda esa información. Y a lo largo de todos sus años de dando clase, me imagino que se ha topado con infinidad, cantidad de estudiantes, todo, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero a usted en lo personal, profesor, ¿alguna experiencia como docente le ha marcado? Sí, por supuesto. Eh, Hay un grupo, tuve un grupo en la Facultad de Ciencias Políticas al cual yo quería mucho. Dos. El primero, probablemente porque fue el primero y yo me sentía completamente asustado de qué voy a hacer con estos chicos, o sea, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que, cómo resuelvo sus dudas? Pero por suerte tuve el acompañamiento de un profesor muy querido, mentor, que es el doctor Leonel Pérez Nieto, y creo que pude superar justamente ese primer miedo, pero ese grupo me dejó algo muy valioso, y es que eh, como profesor, cuando uno está al frente, lo más importante igual es reconocer, hay muchas cosas que voy a saber, comillas, hay muchas otras que no voy a saber y va a ser sobre esas, sobre las que seguro los estudiantes me van a preguntar, porque así es la vida. Uno puede prepararse para de, no sé, 20 cosas y siempre tu grupo de trabajo te va a preguntar sobre las otras 20 que no estudiaste. El segundo grupo yo lo quise mucho porque eran muy curiosos y siempre tenían preguntas para todo. Y la verdad, y digo, no por otra cosa, los primeros grupos que me tocaron en el Instituto Rosario Castellanos me dejaron muy marcado, porque son chicos que tienen, y bueno, en esos grupos obviamente están ustedes, porque fueron mis primeros grupos del instituto, los de América Latina, eh, porque reunían esas características, eran curiosos, eran preguntones, eh, participativos, y al final era una materia que tenía muchas ganas de impartir, que era América Latina. En principio por el amor que le tengo a la región, pero en segundo lugar porque era la oportunidad también de pensar los problemas que nos pasan a diario. Y ustedes, o esos grupos en particular, porque eran dos, uno en la tarde y uno en la mañana, eh, híjole, me dieron la oportunidad de explorar temas que yo jamás hubiera imaginado poder dar. Y además se vieron tan abiertos a entrarle a otros temas que incluso recuerdo tuvimos la oportunidad de hablar con personas, una vez más, que son expertas justamente en su materia. Ya no recuerdo si a ustedes les tocó la plática de feminismo o si les tocó justamente el de patrimonio histórico de la humanidad, en fin. Esas cosas me dejaron muy marcado por eso, porque creo que como docente, al menos en mi caso, lo que más agradezco es que el grupo siempre sea curioso, que sea preguntón, que no, que, o sea, que sea literalmente, y lo digo en el mejor afán, que sean insoportables para preguntar, que pregunten por A, por B, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué funciona así, por qué funciona así. Cuando un grupo no te platica, pues es un poco aburrido, es monotemático, parece como un monólogo. Entonces, bueno, parece sesión espiritista tratando justamente de traer a los que están conectados. Pero esas han sido mis mejores experiencias. Esos 5 grupos los tengo como muy bien identificados y cada vez que a lo mejor me enfrento a un grupo que no reúne esas características, pues sí digo, híjole, ojalá me preguntaran como esos grupos.
Sí, claro, profe. Mire, yo me acuerdo mucho de cuando llegó estas personas que eran especializadas en dichos temas y la verdad nosotros lo valoramos muchísimo que usted se haya tomado el tiempo de pues darnos la oportunidad de escuchar a otras personas y de adquirir más conocimiento y también experiencias de pues los profesores, ¿no? Y bueno, yo creo que también esto representó un reto para usted en el escucharnos y también abrirnos la oportunidad de tanto de conocer de usted, de todo lo que sabe y también que conozca de nuestra parte, ¿no? Y bueno, en cuestión a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle qué retos ha tenido con la incorporación de los idiomas respecto a la carrera de Relaciones Internacionales. Muy buena pregunta. Bueno, en mi caso particular, digo, supuestamente, mi idioma natal es el español y trato de hacer el mejor uso que puedo de él, aunque, bueno, como todo, no creo que, no creo que lo utilicemos de la mejor manera, pero bueno, español como idioma nativo. Después el inglés, por suerte, como les comentaba, tuve la suerte de aprenderlo a muy temprana edad y aunque tampoco creo utilizarlo a nivel profesional, pues es la herramienta que más utilizo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con este foro de paz en Suecia o, por ejemplo, justamente cuando he tenido que viajar a la India, pues todo ha tenido que ser justamente en inglés. Así que bueno, el inglés para bien y para mal es una herramienta fundamental. Eh, por ahí otros idiomas con los cuales he tenido que trabajar para la titulación de Relaciones Internacionales, aprender a leer en francés. No fue tan complicado como parece, tiene su reto, pero no fue tan complicado. Y bueno, ahora probablemente muchas, sobre todo en el sector privado, el dominio del idioma chino es muy bien valorado y lamento mucho a lo mejor haberme quedado justo con un conocimiento muy básico, más como para leer y hacer lo básico, saludar, preguntar dónde está, no sé, un restaurante o algo así. Pero en general mi integración con los idiomas ha sido bastante suave, en el sentido de que creo que no me ha costado tanto trabajo. Reconozco que tampoco es el común denominador en la carrera de Relaciones Internacionales, pero dentro de lo que cabe ha sido bastante, bastante benéfico. De hecho, ahí creo que también hace falta una reflexión desde relaciones internacionales como carrera, y es que la ventaja que tiene México es que es un país que tiene acceso justamente a un mercado tan grande como el de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene inquietud por los idiomas de las comunidades indígenas de nuestro país. Entonces, creo que siempre le estamos apuntando a conocer idiomas de otros países, que no está mal, pero también es una inquietud mía. Me gustaría muchísimo a lo mejor ver cómo es que las relaciones internacionales dialogan o en este caso se mezclan con los idiomas locales de nuestro país. Creo que nos hace falta mucho de eso, pero bueno, eso último ya más bien es una reflexión personal. En general creo que la forma en la cual me he integrado con los idiomas es bastante, bastante buena. Y bueno, ya que estamos hablando de los idiomas, yo creo que como internacionalista siempre tenemos uno que es como nuestro favorito, ¿no? Ya sea por la cultura, por la historia, no sé, porque lo vi en un videojuego y me llamó la atención. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, de los idiomas que sé, o sea, inglés, español obviamente, y estoy estudiando italiano, para mí el italiano ha sido como el favorito, ¿no? Porque me gusta mucho la cultura italiana y la historia. Entonces, de aquí yo le quería preguntar cuál es su idioma favorito de los que sabe y a lo mejor todavía no lo aprende y si todavía no lo aprende, ¿cuál sería ese que dice, no, este para mí sería, wow, mi máximo, mi top, yo estaría soñado, ¿no? Con este idioma. Bueno, definitivamente el inglés no es mi idioma favorito. Creo que es una herramienta muy necesaria. Probablemente ya se vuelva un estándar cuando, o sea, en unos años. Ya lo es, pero probablemente conforme avance más el tiempo, pues se vuelva casi un indispensable. No es mi idioma favorito, ni mucho menos. El chino es un idioma muy interesante, muy interesante. Por ahí sería mi gran pendiente y por lo tanto se convierte en mi idioma favorito. Siempre aquí en su casa tengo unos libros que me traje justamente de Taiwán para seguir aprendiendo y de vez en cuando los ojeo diciendo, algún día voy a volver a poner a estudiar chino. Es un idioma muy bonito, muy, muy, muy bonito y tiene esa parte también curiosa justamente de hacer los hansis, los trazos. Entonces, es una mezcla de todo. Si
nosotros también tenemos justamente que hacer una letra bonita. Bueno, en el chino uno tiene que hacer una letra muy, muy, muy bonita para que se pueda entender. Y uno que realmente me gustaría muchísimo aprender, tomé un pequeñito taller en la facultad, era árabe. Híjole, todas las pronunciaciones del Ain, Gain, Ha, era muy bonito. Y creo que es también un pendiente. Me encantaría poder retomar justamente árabe. Me acuerdo del alfabeto, pero pues no me acuerdo de muchas palabras. Lo que sí es que pues es un idioma que a diferencia del chino heredamos muchas palabras del árabe. Entonces, mi respuesta sería esa. Mi idioma favorito, el chino, sin duda. Mi idioma pendiente, que yo me sentiría así, el top del top, si lo pudiera aprender, árabe. Me encantaría aprender árabe. Bueno, pero ahora yéndonos a algo también más también personal, bueno, a mí personalmente disfruto mucho leer y es algo que durante la carrera hemos hecho pues muchas lecturas, muchos profesores siempre nos dicen como que ustedes sí o sí van a tener que hacer lecturas. Es algo que yo personalmente disfruto, pero yo quisiera preguntarle cuál ha sido su libro favorito, ya sea no tanto de la carrera, sino como más general General. de, sí. Bueno, en general, yo creo que el último libro que leí y que realmente me dejó muy marcado es La sombra del viento. Es que, a ver, hay dos libros que se parecen mucho en sus nombres. Uno es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que es un autor español, y el otro es, creo yo, El nombre del viento, que es de Patrick Rothfuss. No recuerdo de qué nacionalidad es Patrick Rothfuss. Al que yo me estoy refiriendo como mi libro favorito es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es un libro muy bonito que probablemente si yo lo hubiera leído como leí Harry Potter cuando tenía como 14, 15 años, habría estado todavía más obsesionado con ese libro. Es un libro que habla acerca justamente del viaje de un chico que tiene poderes mágicos, no poderes mágicos, y también utiliza una espada, en fin, pero es un personaje muy curioso. Es un personaje que tiene como una forma muy particular de ver el honor, de ver, por ejemplo, el respeto por la naturaleza. Entonces, ese libro me dejó muy emocionado y no me acuerdo cómo se llama justo la segunda parte. El autor todavía no escribe la tercera, pero ese libro yo creo que fue el último que dije, wow, qué gran libro. Eh, y a nivel, no sé, digo, no me preguntaron, me decías que de la carrera no, de la carrera, nada más, yo creo que recuperar así un libro que me marcó muchísimo es el de Orientalismo de Edward Said. Es un básico cuando estudiamos justamente Medio Oriente, pero me ayudó mucho a entender por qué, por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona caminando por la calle que tiene ciertos rasgos eh, árabes, ya hay toda una idea preconcebida de cómo es esa persona, qué hace, ¿no? Ni siquiera nos lo preguntamos, como que ya decimos, pues si es árabe se tiene que comportar de esta manera. Y en Orientalismo de Edward Said, que es un libro viejo, o sea, pero verdaderamente viejo, el autor trata como de escarbar un poquito en esa idea y de decir, es que hay otra forma de ver justamente a las personas que viven en la península arábiga, pero claro, o sea, vivimos tan dominados por la idea de qué es una persona musulmana o árabe, que pues ya ni siquiera nos interesa preguntarnos cómo viven, qué es lo que hacen, cuáles son sus costumbres, en qué creen, cómo es que creen en lo que creen, en fin. Esos dos libros para mí son muy bonitos, tanto en lo académico como en lo personal, pues en otros tipos de libros. Y bueno, profesor, mencionaba que una de las lecturas habla sobre un viaje. Muchas personas interesadas en las relaciones internacionales, pues se imaginan que esta carrera depende mucho del hecho de moverse alrededor del mundo. En su experiencia, usted ha visitado diversos lugares, nos ha contado muchas experiencias. De todos esos lugares, ¿usted rescata uno que lo haya marcado, que le haya dado un significado especial para usted? Híjole, ese sí está bien difícil. Sí, hay varios lugares. Sí, hay varios lugares que he visitado y que me han dejado una marca muy profunda. Híjole, escoger uno está bien complicado. Bueno, voy a decir tres, pero tratando de ser súper breve. Por muy distintas razones. India.
Nueva Delhi. Ni toda la experiencia de la Ciudad de México te prepara para el caos que es Nueva Delhi. Es caótica, es ruidosa, hay changos corriendo por todos lados, hay vacas corriendo por todos lados, y sin embargo tiene un encanto bien particular, bien particular. No soy mucho del yoga, ni mucho menos, así que a mí lo que más me llamó la atención eran los sabores de la comida. Porque mientras que todo el mundo me decía, no vayas y comas en la esquina, yo iba de necio y comía las cosas que había en la esquina, así que eh, yo creo que para eso sí nos prepara la Ciudad de México, para resistir cualquier cosa que ingiramos. Así que, India, Taiwán, Taipei, qué ciudad. Muy bonita, muy organizada, calurosa como ella sola, pero lo que más me llamó la atención, porque lo que más me llamó la atención fue la solidaridad de los mexicanos en el exterior, y creo que esto vale la pena contarlo. El terremoto del 2017 a mí no me tocó estando en México. El terremoto del 2017 me tocó el primer día que yo estaba en Taiwán. Entonces, entre que llegué justamente con el jet lag y no me podía dormir, justamente me tocó ver las noticias del terremoto y creo que por mi mente se me cruzaron muchas ideas. Dije, estoy en otro lugar, no puedo comunicarme con mi familia. Y pues nada, Taiwán me dejó muy impresionado porque los mexicanos que viven allá son muy organizados. Al otro día ya tenían hecho una colecta, ya tenían hecho justamente como un evento por el cual iban a mandar dinero. Me tocó trabajar en una taquería. Entonces, Taiwán me dejó súper impresionado. Y creo que el último lugar que mencionaría como lugar así que me dejó muy marcado sería Argentina. Argentina, por muchas razones, me obliga siempre a regresar a ella y es un país precioso. Precioso por la gente, precioso por lo que se puede hacer ahí también, o sea, como nivel de capacitación y demás. Y nada, o sea, esos tres lugares. Nueva Delhi por lo diverso, Taiwán por lo que significó justamente a nivel personal y Argentina yo creo que lo que significa a nivel personal y profesional. Definitivamente, esos tres lugares me dejan muy marcado. Sí, claro, profe, y creo que todos estos tres países son sumamente diferentes. Y bueno, me gustaría también preguntarle acerca de si tuviera la oportunidad de visitar algún otro país, ¿cuál sería? Tengo mucha curiosidad de visitar algún país de África. La verdad es que no tengo muy claro exactamente cuál de todos. Hay tres que por lo menos me llaman la atención. Congo, me encantaría visitar el Congo para conocer más acerca de la historia de Patrice Lumumba, que fue un revolucionario de la época de los 60, 70. Me gustaría conocer Gambia porque tiene una geografía muy curiosa, como si fuera nada más así alargadito y le da a la costa. Y todavía me gustaría también visitar alguno de los países de Asia Central, cualquiera de los TANES, Kazajstán, Kirguistán, cualquiera de esos países me gustaría, porque creo que dentro de todo lo que sabemos de Europa y Asia, esos países como que siempre pasan desapercibidos, a nadie le importa. Entonces, me gustaría saber qué hay justamente en esos países. Tengo una idea, pero más allá de eso, nada. Bueno, profe, con esta entrevista, con lo que llevamos, reafirmo mi idea que yo tenía sobre usted. Se me hace una persona muy interesante, que comparte Gracias. mucho su conocimiento que usted tiene, o sea, lo comparte de una manera tan apasionada que hace que uno se interese, ¿no? A lo mejor y no nos interesaba, no sé, un país de Asia y como usted lo habla, usted lo dice, hace que uno se enamore porque usted muestra ese amor, ¿no? Que siente por estos temas y realmente lo comparte. Entonces, a mí me gustaría preguntarle y más que nada pedirle un consejo hacia nosotros Ujú. como internacionalistas bebés, que siento que somos ahorita, que apenas vamos a dar ese paso de, ay, sé que nos vamos a equivocar en muchas cosas, pero Ujú. sí me gustaría que nos diera un consejo, también pensando en usted qué se aconsejaría Ujú. hace años cuando inició en esto, qué le gustaría que alguien le hubiera dicho, haz esto, a lo mejor no haz, pero enfócate un poquito en esto, aprende sobre esto, no sé qué Ujú. nos gustaría o qué le gustaría decirnos. Híjole, nada más uno es bien poquito, pero hay algunas reflexiones que igual creo que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, la primera a ver, a nivel práctico,
Pues sí, estudiar idiomas. O sea, creo que ese es el consejo práctico y no estoy descubriendo el agua tibia, ni mucho menos. Es lo básico que les puedo recomendar, aprender idiomas. Pero algo que creo que no es tan evidente e igualmente es necesario para un internacionalista es profundizar en la historia y en la cultura de nuestro país. A final de cuentas, seamos internacionalistas o no, nuestro mundo está completamente interconectado y bueno, eso es discurso viejo de cualquier materia de teoría de la CRI, pero tiene algo de cierto, o tiene mucho de cierto. Nuestro país está completamente interconectado con todo el mundo. Tenemos la suerte, geográficamente hablando, de que estamos cerca de América Latina, a quien no le hacemos mucho caso, pero bueno. Tenemos la suerte de tener salidas bioceánicas, es decir, que Asia nos queda hacia el oeste, Europa nos queda hacia el este, y convivimos pues con dos países enormes hacia el norte. Entonces, a diferencia quizás de otros países que se encuentran enclavados o lejos justamente de esas salidas terrestres y oceánicas, México tiene mucha interconectividad con otros países y eso, creo yo, nos tendría que obligar a nosotros internacionalistas a ser los mejores embajadores de nuestro país, a conocer nuestra historia, a saber describir cómo fue que nos convertimos en el país que somos y sobre todo también a valorar desde una perspectiva crítica que implica que nos sintamos a veces muy orgullosos de nuestras raíces indígenas, pero al mismo tiempo seamos tan poco, no sé cómo decirlo, pero que seamos tan poco amables también con las personas que integran este país. Bueno, eso a nivel práctico. Y creo que a nivel de la profesión, algo con lo que inicié justamente la entrevista que ustedes me están haciendo y es a perderle el miedo a hacer muchas cosas. Yo sé que el miedo tampoco es una cosa que salga nada más de la nada. Tiene que ver con que a veces no nos sentimos suficientes para hacer ciertas cosas, que no nos sentimos preparados para hacer ciertas cosas, pero a mis 32 años, creo que me hubiera gustado decirme con mayor ahínco y con mayor honestidad, nunca vas a estar listo. Así que mejor averiguar de una vez por todas si estás listo o no. Así que aviéntate. Eso sería algo muy valioso y que me gustaría decírselo al Alfonso Morales de hace muchos años. Mira, mejor averiguarlo a quedarte con las ganas. Y creo que hay muchas personas cercanas y no cercanas, pero que estudiaron conmigo, que también lo han descubierto a lo largo del tiempo. Gente que, por ejemplo, dijo, yo quiero estudiar RI para ser diplomático. Y a la mera hora dijo, ¿sabes qué? Descubrí que mi vocación estaba en el voluntariado y soy de lo más feliz del mundo. Así que creo que eso también es una gran ventaja para el internacionalista. A pesar de que el mainstream nos dice que tenemos que ser embajadores, diplomáticos, trabajar en alguna oficina de gobierno, creo que el internacionalista tiene una N cantidad de salidas. Ahora yo estoy muy feliz justamente haciendo consultoría y trabajando para organizaciones no gubernamentales, para OSCs en México, y la verdad me hace feliz. Quisiera que fuera más, seguro. ¿Puedo hacerlo? Está por verse. Así que creo que el consejo no práctico es anímense a intentarlo. Nunca saben en dónde va a terminar el asunto, ¿no? Y como internacionalistas, creo que tenemos esa herramienta de poder, si ya estudiamos la historia de muchos países, también podemos explorar nuestra propia historia con la misma mirada crítica y decir, pues si yo todavía sigo aquí, si sigo vivo, quiere decir que la historia no se ha terminado, así que todo puede pasar. Ojalá lo intente. Y a veces intentarlo empieza por tomar un voluntariado, aventarse a ver si quedamos en una beca, ver si nos aceptan para trabajar de algo, no les digo a fuerza en algo de la CRI, pero en algo en el exterior. Yo creo que ya por lo menos con decir estudio relaciones internacionales, asumen, estos chicos son aventados y conocen un montón de cosas, ya acéptenlos. Así que eso, aviéntense. Bueno, profe, como usted mencionaba, nuestra carrera es algo que se tiene que actualizar día a día, tenemos que estar atentos a lo que pasa, de cómo nos afecta. Y esto nos lleva a la última pregunta que me gustaría preguntarle de manera personal, ¿qué representa qué representan las relaciones internacionales para usted? ¿Qué representan las CRI para mí? Para mí representan el punto de quiebre
de lo que hubiera sido mi historia personal. A la CRI les debo el haberme cambiado la vida sustancialmente, porque probablemente antes de haber estudiado RI tenía o sea, vuelvo a lo mismo, si en la carrera de RI siempre nos pensamos como embajadores, como diplomáticos, como funcionarios públicos, en derecho es todavía peor, porque ahí solamente es o litigar, o o iniciar carrera judicial, o trabajar en alguna dependencia pública. No está mal, pero la vida es más amplia que eso. Entonces, para mí las relaciones internacionales a nivel personal representan un punto de quiebre en mi historia. Tal vez, ahora que está tan de moda hablar justamente de multiversos y de realidades alternas, en otra realidad, Alfonso Morales es un litigante, sigue estudiando Derecho y, no sé, a lo mejor vive mejor que yo, que el Alfonso Morales de esta realidad, pero el Alfonso Morales de esta realidad tuvo la oportunidad de tomar otro camino y la CRI me han permitido ser docente, ser consultor, y la verdad es que con todo eso me siento muy satisfecho. Las relaciones internacionales me permitieron abrir el panorama de lo que hubiera sido mi vida personal y profesional. Y pues también me permitió conocerlos a ustedes. Así que eso ya, de entrada, ya es una ganancia. Así que eso representa en la CRI. Un punto de quiebre, pero también una oportunidad de explicar cosas muy, muy amplias en un lenguaje sencillo, accesible y sobre todo que tenga sentido para la gente. Creo que a final de cuentas eso es lo que estamos llamados a hacer los internacionalistas. No importa si nos dedicamos a estar en el servicio público, si estamos como embajadores, si somos cónsules, lo que sea. Nuestra misión, entre otras cosas, es tratar de tomar todo lo que está sucediendo en el mundo, desarmarlo y tratar de explicarlo de una manera que tenga sentido y sobre todo que nos ayude a tomar decisiones. Eso. Bueno, profesor, ha sido muy valioso toda esta charla, nos ha nutrido mucho en lo personal. Me gusta ver que sigue explicándonos con esa pasión cualquier tema que sea de nuestro interés. A nombre de mis compañeros le queremos agradecer pues su tiempo y pues algo más que usted nos quiera decir a la audiencia. Bueno, pues no sé no sé a cuántas personas le vaya a llegar justamente nuestra entrevista. A mí me gustaron mucho sus preguntas. Pero yo creo que lo último que me gustaría decirles es que no pierdan el contacto entre ustedes como compañeros. Creo que en general, esto no es exclusivo de las relaciones internacionales, pero como compañeros de carrera siempre se nos invita a pensar, y estoy seguro que en más de una ocasión algún profesor lo habrá mencionado, que ahorita somos compañeros, pero eventualmente vamos a ser, ¿cómo les gusta decirlo? Competencia. Y no creo que sea el caso. Yo creo que más bien estamos llamados justamente a seguir colaborando entre nosotros, así que incluso si ahorita nada más les tocó unirse por un proyecto escolar, traten de mantenerse siempre en contacto, porque más allá de decirles, nunca saben cuándo van a necesitar el de junto, más bien, nunca saben cuándo el de junto va a necesitar de nosotros. Así que mantenerse en contacto y hacer una comunidad fuerte es lo que ayuda a veces a que en los momentos más oscuros, ya sea que estemos pasando por una mala racha de trabajo, ya sea que estemos pasando por una mala racha personal, siempre sepamos a quién acudir. Y eso es lo que la universidad nos da la oportunidad, de encontrar a otras personas que comparten con nosotros un pequeño momento de su historia, casi nada más un pestañeo, pero que a futuro se pueden convertir en socios, amigos, compañeros, ¿no? Que no nada más quede como en la anécdota. Ojalá pueda trascender. Así que bueno, aprovechen que todavía están ahorita estudiando y que todavía se ven con ojos de misericordia y que ojalá no los cambie eso más adelante en la historia, que ojalá se sigan viendo justamente con ese cariño de ser compañeros, estudiantes, ¿no? Eso. La verdad, muchas gracias, profesor. Igual de manera personal, pues yo sí le agradezco mucho. De hecho, por usted y por una plática que nos dio, voy a basar mi tema de tesis en algo sobre el terrorismo, porque yo me acuerdo mucho de la plática que nos trajo en tercer semestre.
Y justo cuando estaba viendo qué temas, pues plantear, qué temas me llamaban la atención, me acordé mucho de esa plática, ¿no? Y siempre me acuerdo mucho de su clase. Como le dije anteriormente, es una persona muy apasionada y al momento de enseñar demuestra esa pasión, ese amor que tiene por los temas. Y como estudiante y como persona, eso se le agradece muchísimo porque yo siento de manera muy personal, por usted como que vi como un camino en esta carrera. Siempre me gustó la carrera, pero pues sí es como de esos pilarcitos que tengo de, o sea, a mí me gustaría no llegar a ser como usted, pero sí pues seguirle el ritmo, ¿no? O sea, que veo que busca y hace, digo, wow, o sea, para mí es un gran ejemplo a seguir como persona, como docente y como internacionalista. Muchas gracias por las palabras, muchachos. Realmente me da mucho gusto volver a coincidir con ustedes y pues nada, como alguna vez dijimos al final de nuestras sesiones, que esta no sea la última vez que nos veamos, sino que más bien encontremos la manera de volver a coincidir en el futuro. Saben dónde encontrarme y pues eso también creo que va para quien esté en la audiencia. Así que gracias por la entrevista, muchachos. Me es muy valioso escucharlas. No, mire, profe, muchísimas gracias a usted. En verdad nos resultó muy inspiradora esta plática y en verdad creo que estudiamos una carrera muy, muy hermosa. Muchas gracias. Gracias a Profe, ustedes. ¿sí me escucha ahí? Ay, sí, sí, ya me Sí, escucho. Bueno, yo también quería agradecerle personalmente. Me acuerdo que cuando fue el inicio del semestre fue el primero que empezamos y terminamos en pandemia. Fue algo que pues, a todos nos cayó de sorpresa y nos tuvimos que adaptar. Y la verdad es que yo en ese momento no estaba tan motivada del semestre, pero cuando lo inicié, la verdad ha sido el que más me ha gustado y las principales razones fue también por su materia, de cómo la llevó. Es de los profesores que considero los mejores que hemos tenido en la carrera y la verdad cuando nos dejaron esta tarea pues fue nuestra primera opción, así que nada más agradecerle por su tiempo, tanto en tercer semestre como ahora y pues creo que en un futuro nos volvamos a encontrar. seguro que sí, muchachos. Pues les deseo lo mejor, que sigan teniendo muchos éxitos y pues nada, sigan su camino adelante. Me da mucho gusto verlos. Muchas gracias, profe. Y ya para finalizar, no sé si guste compartirnos algún contacto o una red social, ya sea de usted mismo o sobre los proyectos que está trabajando, igual para dar a conocer, igual que pueda difundir estos proyectos o cualquier cosa que quiera difundir y que tengan ahí el contacto los demás compañeros y profesores que estén interesados. Bueno, pues primero que nada, a nivel de correo, pues por donde me contactaron. Siempre estoy respondiendo ese correo, el de alfonsomorazan@gmail.com, es el básico. Redes, no suelo compartir redes sociales personales, pero bueno, por ahí debo de andar. Alguien será lo suficientemente hábil para stalkearme y encontrarme. Pero a nivel de trabajo, My World México es una organización que sigue de cerca la implementación y, bueno, sobre todo la implementación, pero también la socialización de la Agenda 2030. Así que, bueno, pueden encontrarlo ahí en Twitter, Facebook, Instagram y creo que hasta TikTok. Así que, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con la Agenda 2030, ahí. Y el Global Peace Hub, que es una iniciativa del gobierno de Suecia, de la Oficina de Desarrollo Social de Suecia, no tiene, creo que todavía una página tan atractiva, pero no es por mala onda, pero creo que My World México tiene una página más bonita que el Global Peace Hub. Pero bueno, confiamos en que en lo próximo, todo lo que estamos haciendo ahí de temas de violencia, temas, bueno, no para promoverla, obviamente, sino para prevenirla, lo vamos a encontrar justamente ahí. Todos los textos ahora están en inglés, pero confío también en que el tema de la violencia, que de hecho nos lo han hecho saber mucho justamente la encargada que se llama María Calingas, el tema de la violencia por alguna razón, aunque América Latina es una región sumamente desigual y sumamente violenta, es un tema que no suscita tanto interés, no le interesa mucho a muchas personas. Entiendo que también puede ser por otras razones, como puede ser de miedo entrarle a esos temas. Y pues nada, o sea, con esto lo que les quiero decir es, entren a esos temas si tienen la oportunidad, porque es algo que nos hace falta reflexionar mucho en América Latina. Eventualmente a lo mejor el Global Peace Hub tendrá
abrirá sus aplicaciones para otros investigadores, para otros expertos, y pues nada, me encantará también saber si ustedes están interesados, pues ahí los estaremos viendo. Bueno, pues hacia nuestra audiencia, creo que con esto finalizamos. Gracias por su tiempo y esperamos que les haya agradado el contenido de este video. Muchas gracias. Adiós, que estén bien, muchachos.